pero soy feliz. Y ahora tengo la oportunidad de trabajar para ustedes, colaborando en la conducción de este debate. El debate es un tema fuerte, ¿no? La formación de los profesores de enseñanza general básica se entiende en matemáticas. Y como la mayoría de los presentes somos matemáticos, yo creo que nos llega muy de cerca eso, ¿no? Los panelistas no se escucha. Allí. Uy, por Dios. Ahí está bien. Disculpe, empieza de nuevo, ¿no? Los panelistas son 4 profesores también, como nosotros, que han empeñado su tiempo en pensar qué es lo que enseñamos, cómo enseñamos y cuán bien enseñamos. Y ahora, durante 90 minutos, van a compartir con nosotros sus puntos de vista, sus opiniones, sus observaciones. Todo claro, en el marco de una discusión abierta, civilizada, clara, para exponer los distintos puntos de vista que hay y acercarnos un poco más para entender qué es lo que hay que cambiar, en qué dirección, etc. Los panelistas son doña Fernanda Espinosa, Pablo Castillo, Ana Lucía Arias y Rafael Sánchez. Para empezar, les recuerdo, 10 minutos cada uno de ellos, 5 minutos más, luego 10 minutos en total y las preguntas. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, buenos días, compañeros, compañeras. Mi nombre es Fernanda Espinosa, soy directora nacional de bachillerato del Ministerio de Educación. Hasta el año pasado estuve coordinando lo que es la actualización del currículo nacional, no solo del de matemática de la EGB, sino de todas las áreas que en este momento se están implementando. Este currículo empezó a implementarse en el año pasado, 2016, en septiembre de 2016, y bueno, es un documento que ha sido fortalecido en relación al currículo del 2010, que ya tenía el primer acercamiento a las destrezas con criterios de desempeño que corresponden a los contenidos de aprendizaje que desde la autoridad nacional hemos considerado deben ser puestos en nuestras áreas. Bueno, si bien vamos a hablar sobre la formación de los docentes, un aspecto muy importante que ya lo mencionó el maestro anterior es el tener un currículo coherente y que de hecho los docentes sepan manejarlo, sea amigable y que desde la autoridad nacional también se provea de la capacitación necesaria para que los docentes estén aptos en desarrollarlo. Yo les voy a comentar un poco de cómo está estructurado este nuevo currículo y cuál es el cambio fundamental que se ha dado en relación al currículo que estuvo propuesto en el 2010. Para iniciar, como ya se había mencionado, vamos a hablar de lo que es educación general básica, lo que antes le decíamos la primaria y luego octavo, noveno y décimo, primero y segundo curso del ciclo básico. Ahora nuestro sistema nacional está organizado, como ustedes pueden ver, en 3 niveles educativos: la educación inicial, que corresponde a inicial 1, inicial 2, que son niños entre los 0 y 5 años de edad. Luego, la educación general básica, que es el tema de hoy, que tiene que ver con 4 subniveles, que tiene 4 subniveles. El primero es el de preparatoria, corresponde a un solo grado. Luego tenemos el de la básica elemental. Este subnivel tiene 3 grados agrupados, segundo, tercero y cuarto de básica. La básica media, quinto, sexto y séptimo. Y la básica superior, octavo, noveno y décimo. Cabe recalcar que en lo que es preparatoria, elemental y media, especialmente elemental y media, los docentes en nuestro país se les llama docentes generalistas, es decir,
docentes que manejan no solo un área, sino que las 7 áreas del currículo. Y luego, a partir de la básica superior, ya existe una especialización en donde cada uno de los docentes, el de matemática, el de lengua, el de educación física, etcétera, son los encargados de dar cada una de las asignaturas que correspondan a las áreas. Y en el bachillerato general unificado tenemos 2 tipos de bachillerato: el bachillerato en ciencias, el bachillerato técnico, ambos bachilleratos con un eje común que se le ha denominado tronco común, en donde una de las asignaturas que estaría el área de matemática, ¿no? Y en sí lo que está señalado con color rojo es lo que corresponde al cambio curricular que se hizo a partir del 2014 y que quedó listo en septiembre ya del 2016. ¿Cómo se hace este cambio curricular y desde dónde partimos? Lo primero que trabajamos fue el perfil de salida del bachillerato. Yo les comento que hasta el 2015 se manejaban perfiles para cada uno de los niveles que les mencioné hace un rato, ¿no? Pero se toma la decisión de que todos los subniveles con este currículo 2016 siempre estén dirigidos hacia un norte único que debería ser el perfil del bachillerato ecuatoriano. Entonces, en todas las áreas, incluida matemática, desde los más pequeñitos, tienen que desarrollar destrezas y destrezas con criterios de desempeño, los más grandes, que apunten o que lleguen a conseguir estos 3 elementos que son parte del perfil del bachillerato. Entonces, la justicia, la innovación y la solidaridad. 3 elementos fundamentales del perfil del bachillerato. Con estos 3 elementos se estructura el currículo. Si ustedes ven, este es el cuadro que indica cómo está cada una de las áreas del currículo. Tengo, por un lado, lo que corresponde a la parte específicamente de la disciplina, es decir, un currículo como el de matemática, por ejemplo, está organizado bajando desde el perfil con objetivos generales del área, únicos para todos los subniveles. Luego, para cada uno de los subniveles que les decía, agrupan 3 grados, tenemos objetivos del subnivel por cada área. Por el otro lado tenemos, en cambio, otro grupo de objetivos que se les denomina objetivos integradores. ¿Qué se entiende por un objetivo integrador? Es aquel que vea el currículo o organiza el currículo desde el punto de vista interdisciplinar. Es decir, todos estos objetivos nos van a permitir, o son nuestros pequeños escalones, para alcanzar el perfil del bachillerato ecuatoriano. La base de estos objetivos son los contenidos de aprendizaje que están expresados como destrezas con criterios de desempeño y corresponden a los bloques curriculares. Un bloque curricular es un conjunto de destrezas con criterios de desempeño que se van desarrollando en cada uno de los subniveles. Sin embargo, al decirlo por subnivel, el docente, la institución educativa, es quien contextualiza este currículo y hace la distribución de los contenidos para cada uno de los grados. Este es el primer cambio importantísimo que se hace al currículo, de ahí la necesidad que para el área de matemática, para todas las áreas, los docentes tengan un conocimiento pleno de la disciplina para que puedan hacer esta distribución en función de las necesidades y los intereses de los estudiantes.
Otro elemento importantísimo que corresponde al currículo también es la evaluación, en donde nosotros vamos a encontrar también por subniveles los criterios de evaluación y los indicadores que permiten evaluar estos criterios. Las destrezas con criterios de desempeño que les había mencionado, que son los contenidos de aprendizaje, están distribuidas o organizadas de dos maneras. En contenidos de aprendizaje imprescindibles y deseables, siendo estos básicos, los unos, en el caso de los imprescindibles, que apuntan a la equidad, y los otros que apuntan a la excelencia. De esta manera están distribuidos los contenidos en cada uno de los bloques curriculares de las distintas áreas. Son características de este currículo, específicamente el que es abierto y flexible. Al ponerlo por subnivel, es abierto porque en cada uno de los grados que corresponde al subnivel, los docentes pueden incluir contenidos de su contexto. Y es flexible porque la estructura del currículo permite que aquellos contenidos que por mi contextualización en la institución educativa no he logrado desarrollar quizá en uno de los grados de cada subnivel, yo puedo trabajarlos en el siguiente subnivel. Entonces yo tengo un espacio más o menos de tres grados para poder desarrollar los imprescindibles, y aquellos deseables es posible que no, por tanto son trabajados nuevamente, no expresados como una misma destreza, sino contenidos en otros contenidos más grandes en el siguiente subnivel. Entonces esas son dos características especiales del currículo 2016. Creo que aquí tengo un resumen de las características que ya les acabo de mencionar en el currículo: flexible, abierto, inclusivo, permite una interculturalidad puesto que es interdisciplinario. Esto es importante que los docentes lo conozcan, y el Ministerio de Educación está en el proceso de capacitación tanto del currículo como del fortalecimiento de la disciplina, aspecto importante que hemos considerado desde el año 2014. Gracias. A continuación, doña Paola. Buenos días con todos, mi nombre es Paola Castillo, yo soy matemática de profesión y estoy actualmente trabajando como docente universitaria en la Universidad San Francisco de Quito. El año pasado tuve la oportunidad de viajar como representante del Ecuador, de la delegación ecuatoriana al CAM, y un poco lo que yo quiero comentar es los resultados que obtuvimos al hacer esta investigación, y un poco la discusión va por el hecho de que existe, y está clara, la brecha entre la baja formación en matemática de los docentes de educación general básica y la demanda que hay en altos contenidos curriculares de matemática en educación general básica. Como representante de la delegación ecuatoriana, uno de nuestros requisitos fue recopilar información para poder elaborar un informe nacional de educación de matemática. Un poco los resultados que obtuvimos al hacer esta investigación: como mencionó Fernanda, existe esta diferenciación, y a nivel de matemática vimos que las personas o los docentes que deben formar en matemática a nivel de educación general básica deberían ser, en teoría, personas que están formadas con un título de licenciatura con educación con mención en educación general básica. En nuestro informe descubrimos también algo que estoy segura que la mayoría de ustedes saben: no todos los que enseñan matemáticas tienen este título, pero eso es lo que en teoría debería pasar. Y las personas que están en la básica superior y bachillerato, para poder enseñar matemática, deberían tener un título de licenciatura en educación con mención en matemática y física. Este título en el nuevo currículo fue cambiado, si no me equivoco fue, recién lo vi, en pedagogía en ciencias experimentales, pero es la misma estructuración y la misma división de contenidos. Nosotros, para hacer el estudio de los componentes cognitivos en matemática que se estaban dando en las distintas carreras de educación,
hicimos el análisis de las 31 universidades del Ecuador que tienen carreras en educación en las 12 de las 24 provincias de nuestro país. Y encontramos que el 48% contienen carreras en mención en matemática. Aquí viene algo preocupante. Cuando nosotros nos reunimos con el grupo de Ecuador, teníamos una clara conciencia de que había un déficit en el conocimiento matemático, pero queríamos ponerlo en números. Y para ello nos dimos a la labor de analizar las mallas curriculares de estas universidades que enseñan o preparan a los docentes en formación en matemática. Y yo particularmente me di el trabajo de analizar cada una de las mallas para ver cuál era el componente matemático en esas mallas. Y aquí los números. Encontramos que las carreras que dan la licenciatura con mención en matemáticas, o sea, aquellas que están especializadas en matemática, tienen el 4% de sus horas crédito destinados a matemática. En pedagogía y matemática, 30% en mate, 17% en física, porque como mencioné se llamaba en matemática y física, y un 22% en pedagogía general. Más preocupante aún fue cuando nos fuimos al grupo de educación general básica. Como mencionó Fernanda hace un ratito, ella dijo que los de educación básica son generalistas, es decir, son personas que están formadas tanto en matemática como en ciencias sociales, como en ciencias naturales, como en lengua. Y matemática es una de las cuatro áreas, gracias, que deben formarse. Y por ello, el tiempo de su carrera y su especialización le dedica un 2% a matemática. Y esos son los profesores que tenemos enseñando a nuestros estudiantes de educación básica. Esto es algo que es grave. Y hay una pedagogía en matemática del 3%. Como fui prácticamente yo y un grupo más pequeño, reducido, en hacer este análisis, ese 2% se debe únicamente a materias como estadística, porque dentro de la formación general tienen estadística y llamamos a estadística obviamente parte de la matemática. Aquí no hay bases de cálculo, bases de álgebra, no hay geometría, no hay absolutamente nada de matemática en esta educación, en esta formación de los docentes. Gracias. Ahora yo esto lo quiero contrastar con lo que está pasando en cambio en los currículos que menciona Fernanda. Es decir, algo que sí me parece muy bueno de lo que mencionó Fernanda es que ahora los currículos no son como antes, donde dice qué contenidos debe cubrirse, sino más bien qué destrezas deben alcanzarse. Y acaba de decir Fernanda que los docentes son aquellos encargados de distribuir esos contenidos. Y eso le deja al docente una responsabilidad aún más grande y más fuerte, y demanda docentes mejores preparados para poder hacer esa asignación y distribución. Entonces, aquí hay algo, o mi postura en realidad va a que los currículos actuales están sobrecargados de contenido y le dejan menos tiempo para enseñar a pensar matemáticamente. Entonces, realmente la propuesta, por favor, que va aquí está claro este desbalance. Los números lo apuntan, estoy segura que cada uno de ustedes aquí concuerda conmigo de que esto es una realidad en el Ecuador y también en otros países, como los compañeros que hemos hablado. Entonces, la propuesta va a subir la formación matemática de los docentes, que van a ser los que enseñan matemática a nuestros estudiantes, subirle esta formación, este componente, para que suba de un 2 a un nivel bastante más aceptable, y bajar la cantidad de contenidos curriculares en matemática y en educación, para que haya un balance y una coherencia entre lo que esperamos de los estudiantes, que aprendan los estudiantes, porque queremos que los docentes enseñen una cantidad de contenido que no están preparados para dar. Entonces, preparémoslos un poco más y bajemos los contenidos para poder enseñarles a pensar matemáticamente. Gracias. Muy buenos días a los organizadores, Margarita, profesor, compañeras, compañeros docentes, compañeras, compañeros de panel. Muchas gracias por habernos invitado. Estamos pues aquí prestos para dar algunas ideas en base a la experiencia y en base también a la lectura, a la investigación que se puede desarrollar en torno a lo que es educación. Me voy a centrar en lo que es la formación de docentes de educación general básica.
Las diapositivas que ustedes van a ver son diapositivas que se han tomado del Ministerio de Educación, está la fuente. Ustedes pueden ver, va desde el año 2008 hasta el año 2013. En la primera diapositiva que ustedes están apreciando es el número de estudiantes de las zonas 2 y 9, corresponde a Quito y a Pichincha. Ustedes ven, los números van en incremento, van aumentando, ¿no es cierto?, en cada uno de estos años. Si pasamos a la siguiente diapositiva, me ayuda, por favor. Gracias. Se jugó el chico que nos estaba ayudando. Oh, qué bien. Un clic para pasar a la siguiente diapositiva. Ya, en esta diapositiva, en cambio, tenemos el número de docentes y paradójicamente ustedes ven que va disminuyendo. Mientras los estudiantes incrementan, los docentes disminuyen. Esto se da por diversas razones. Sabemos que nos hemos visto en esta última etapa en un proceso de jubilación masiva, ¿no es cierto? Muchos de los docentes han salido y eso ha hecho que esta disminución sea permanente durante estos últimos años. Estas son cifras oficiales. Con estos datos vamos a ver una relación que existe entre estudiante y docente. Hay una fórmula matemática, ¿no es cierto?, que las he planteado, que está en la diapositiva, y resulta que al día de hoy, bueno, al corte de la investigación, al 2013, teníamos 57, un poco más de 57 estudiantes por cada docente. Eso implica algunas consecuencias negativas sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque de hecho estos 57 estudiantes es en promedio, pero en las escuelas fiscales y en las escuelas del sector público puede subir mucho más, porque la relación en los colegios particulares disminuye, afectando de forma negativa, insisto, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo óptimo es alrededor de 25 estudiantes, estamos más que duplicando esa cantidad de estudiantes por cada uno de los docentes. Bien, además de esta realidad que estamos constatando, debemos estar conscientes de que también se cerraron los institutos pedagógicos. Ya dentro de la organización de instituciones educativas que ofertaban formación para docentes de educación general básica, no contamos con este tipo de instituciones que cerraron, lo que antes se llamaban los IPES, los institutos pedagógicos superiores, los normales. No tenemos normales. Muchas universidades hemos asumido el reto de ofertar, ¿no es cierto?, esta carrera, la carrera para educación general básica, tomando en cuenta que las carreras de pedagogía en general formamos para educación general básica superior, es decir, primero, segundo, tercero de bachillerato, ¿no es cierto?, para educación general básica superior, quiere decir séptimo, octavo, noveno y 10º año de educación general básica, y para bachillerato. A ese grupo está dirigida la formación que se da en la universidad en las carreras de pedagogía. Ahora las universidades tenemos que asumir también la formación de los educadores de educación general básica en los niveles inferiores. Para dar solución a este problema se han hecho investigaciones respecto a necesidades, respecto a lo que acabamos de indicar, la pertinencia, ¿no es cierto?, de la formación de los docentes, y hemos encontrado algunos aspectos, como los siguientes. Hace falta una integración entre la formación docente y los procesos de capacitación y perfeccionamiento que se desarrollan a partir de la propia capacitación. ¿A qué nos referimos? Tenemos una deuda a las universidades con la capacitación hacia los sectores, ¿no es cierto?, de docentes de educación general básica fundamentalmente, y tal vez un poco menos con los compañeros de bachillerato. Las políticas educativas utilizan una lógica de insumo-producto, a veces un poco deshumanizante, y al analizar
esta relación hace que el rol del docente pierda el papel preponderante que debe tener. Hay un problema también, y qué bueno que estén aquí personas del ministerio. Muchas veces cuando generamos una política nueva, partimos de cero. Como que todo lo anterior no hubiese funcionado, no hubiese tenido aspectos positivos o negativos, y comenzamos y arrancamos de cero sin considerar las experiencias o las evaluaciones que se pudieron haber tenido de lo anterior. Ese es un error que debemos superar para poder en realidad dar saltos cualitativos en la mejora de la formación de los docentes. Hay un desentendimiento de las condiciones reales de los educadores, de sus motivaciones, de sus intereses, de sus necesidades, de su disponibilidad y de sus potencialidades. Muchas veces nos dejan en el mero marco de ejecutores. Hay que hacer, hay que llenar, hay que presentar, y no nos dan el espacio para la reflexión, no nos dan el espacio para la propuesta, no nos dan el espacio para nosotros desarrollar el trabajo. No se ha tenido en cuenta la importancia de considerar a la formación docente como un todo, que permita la articulación horizontal de todas las instituciones. El ministerio muchas veces camina por su andarivel, las universidades por el nuestro, los organismos de control por otro lado. Tenemos que buscar momentos y espacios comunes en donde podamos discutir, y felicito que precisamente sea este uno de esos espacios, para escucharnos, para poder plantear, para poder decir lo que muchas veces no se nos escucha. En ese contexto, sí es importante también señalar que la Facultad de Filosofía de la Universidad Central hace una propuesta en base al análisis de todos estos problemas y otros más que por el tiempo no se puede plantear. Hace una propuesta a la sociedad de una carrera de formación para docentes de educación general básica. Esta propuesta se basa en los siguientes aspectos. Primero, la formación docente debe priorizar lo que se va a enseñar, cierto, pero fundamentalmente cómo se va a enseñar. No hay investigaciones que determinen cuáles son los problemas fundamentales en los procesos de enseñanza-aprendizaje de temáticas complejas. Muchas veces nos dedicamos a repetir de la misma forma errónea que nos dieron a nivel universitario para chicos de colegio. Y repetimos exactamente de la misma forma sin hacer un análisis de sus connotaciones biopsicosociales, ¿no es cierto?, de la realidad, del contexto, y eso hace que la educación pierda totalmente el sentido. Queremos proponer, ¿no es cierto?, una carrera en la cual la integración de la docencia, la investigación y la vinculación sean una realidad. Investigar durante el proceso de la docencia para superar problemas de la sociedad. El desarrollo del pensamiento crítico y creativo. Estamos proponiendo un trabajo interdisciplinario. Cada uno de los ciclos responde a un problema concreto de la realidad que se lo solucionará mediante proyectos interdisciplinarios. Y aquí tuvimos un gran tiempo de discutir y analizar si es multi, si es inter, si es trans, si es metadisciplinario. Porque a veces también caemos en esnobismos, en novelerías, en asumir cosas que ni siquiera las comprendemos. Y hemos llegado a la definición que en efecto lo que podemos hacer son proyectos interdisciplinarios, en los cuales cada una de las disciplinas que no pierden su sentido se mantienen aportando para la solución a través de metodologías, a través de contenidos, en fin, para la solución de problemas reales. Entonces, vinculación, docencia e investigación unidos para dar
una solución a problemas concretos. La articulación de saberes ancestrales y cotidianos. Creemos que es fundamental. Desarrollar la fortaleza para trabajar en equipos colaborativos. Debemos superar el individualismo en la práctica. Muchas veces los docentes nos toca asumir solos, ante nuestro riesgo, muchas cosas que deberían ser afrontadas de manera colectiva, la comunidad educativa. Para eso queremos formarles. El aprendizaje autónomo. El docente no para jamás en su formación. Y la formación debe ser no solamente en asumir contenidos, sino en estar experimentando e investigando cómo hacer más fácil la enseñanza de esos contenidos. Obviamente, damos prioridad también al dominio de ámbitos técnicos, científicos y fundamentalmente humanistas para el fortalecimiento del ser humano mediante el desarrollo de valores, identidad, cultura, ciudadanía y convivencia armónica. Asumir la investigación como un proceso instrumental dentro del currículo, a través de procesos de investigación, acción, reflexión, para la producción de modelos de intervención, manejo de protocolos, proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Un poco, estas son las características generales de la propuesta que estamos planteando a la sociedad desde la Universidad Central para formar docentes de educación general básica. Creemos que en efecto es necesario ir haciendo revisiones periódicas, pero no hacer cambios porque sí, sino en función de evaluaciones. Iniciamos en este semestre la implementación del rediseño de las carreras de pedagogía y tenemos en educación matemática y física, y tenemos el reto de en 2 años estar haciendo la revisión. Ya comenzamos entonces a instrumentar los elementos que nos permitan hacer la evaluación del impacto de esa carrera para en 2 años tomar las medidas correctivas y ofrecer a la ciudadanía, a la sociedad, a los sectores más vulnerables, ¿no es cierto?, docentes con calidad y con calidez. Muchas gracias por la atención. Buenos días, yo voy a hablar sentado. Muchas gracias a los organizadores por la invitación, de verdad. Un honor estar aquí, compartir con ustedes mi experiencia. Mi nombre es Rafael Sánchez La Moneda. Inicialmente me gradué de profesor de matemática de bachillerato, pero casi inmediatamente dirigí mi carrera hacia las matemáticas. Matemático profesional, fui presidente de la Asociación Matemática Venezolana y director del Departamento de Matemáticas del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y profesor titular en la Escuela de Matemáticas de la Universidad Central de Venezuela. Y actualmente, de vuelta, la vida da vueltas, entonces estoy trabajando en el doctorado y maestría de Educación Matemática de la Universidad Antonio Nariño en Bogotá. Se han dicho varias cosas aquí interesantes que complementan lo que yo había pensado que iba a decir aquí. Y voy a comenzar con una frase de la persona que nos dirige aquí, que él decía que había que enseñar a aprender, y que mi colega aquí al lado remata diciendo del aprendizaje autónomo. Hace muchos años yo leí un librito escrito por un gran matemático catalán que se radicó en Argentina después de la Guerra Civil Española, Luis Santaló, que se llamaba en aquel momento, en los años 70, la educación matemática hoy. Y Santaló decía que era un reto para los matemáticos y para los educadores de matemáticas decidir qué había que enseñar, decidir cómo había que formar a los profesores y decidir en general cómo había que alfabetizar matemáticamente a la sociedad. Y la razón era muy simple en aquella época y hoy en día es mucho más claro. Y es que las matemáticas, que es algo que todo el mundo dice, pero se dan pocos ejemplos de eso, las matemáticas andan en todas partes. Y había que educar a las personas. Él hablaba mucho de la interpretación de datos estadísticos, de la noción de probabilidad, pero por otra parte también hablaba
del uso de resultados matemáticos profundos y muy importantes cuando una persona iba a ser ingeniero, médico, hacía investigación en medicina, en biología, en química, en fin, muchísimas actividades en la vida real involucran un conocimiento profundo de matemáticas. ¿Cómo se logra eso? Eso es muy difícil, por una característica fundamental que tienen las matemáticas, que no tiene otra de las disciplinas que el ser humano tiene que aprender en su vida. De hecho, la palabra matemática proviene del griego y significa lo que hay que aprender. El conocimiento matemático se acumula. En medicina, hace unos años, beber vino era malo, hoy es muy bueno, en cantidades moderadas. El aceite de oliva era indigesto, hoy se sabe que permite el tránsito de las grasas malas por el hígado y ayuda al ser humano a procesarlo. Entonces, conocimientos viejos son desechados por nuevas experiencias, y quién sabe si dentro de unos años otra vez beber vino será malo, ojalá que no. Entonces, eso en matemáticas no pasa. Se sigue teniendo como un modelo de razonamiento matemático, de razonamiento lógico a seguir el modelo euclidiano. Los 5 postulados de Euclides de sus primeras 48 proposiciones, aunque ahí haya errores lógicos en las demostraciones, por ciertas fallas lógicas en el inicio de Euclides al escribir sus postulados y sus definiciones. Pero ese conocimiento prevalece, eso no se sustituye, y se sustituye porque se cambia a un modelo y se hace una geometría distinta en otra parte que también funciona. Una funciona para una cosa, otra funciona para otra. Entonces, ¿cómo enfrentamos algo de eso los profesores? Si hay tantas cosas que la gente supuestamente tiene que aprender, ¿cómo seleccionamos qué es lo que hay que aprender? ¿Cómo seleccionamos qué le tenemos que enseñar a un profesor? Cuando yo estudié para ser profesor de matemáticas, en esa época, para mi bien, la formación era bastante elevada. O sea, la diferencia entre la preparación de una persona que estaba estudiando para ser matemático y los que estábamos estudiando para ser profesores era muy pequeñita. 2 o 3 cursos más que eran esencialmente electivos en comparación con lo que nosotros hacíamos. Eso nos permitía ingresar directamente a un curso de posgrado junto con estudiantes que habían estudiado solamente matemáticas puras. Pero eso cambió con el tiempo. Cambió con el tiempo y cada vez más se tiende a enseñar cómo enseñar cosas, pero en abstracto. Didáctica en abstracto. Se cree que si la gente sabe mucho de eso, entonces puede enseñar cosas. Y voy a decir algo que en muchos sitios suena feo, aunque no se sepa. Uno no puede enseñar lo que no sabe. Uno solamente puede enseñar lo que sabe. Pónganse ustedes en experiencias en donde o bien han sido alumnos o están explicándole algo a una persona y esa persona no entiende. Y entonces, no entiendo, profesor. Y la explicación viene a ser la misma que se dio antes. ¿Okay? Y se repite y se repite y se repite hasta ver si la persona logra comprender algo que no puede comprender porque el razonamiento que le están dando no lo entiende. ¿Cómo un profesor puede modificar eso? Mientras más profundos sean sus conocimientos de ese tema que está enseñando, porque entonces podrá diseñar en ese momento una estrategia metodológica que le permita llegarle a ese estudiante. Yo pienso, con el correr de los años, por mi experiencia de enseñanza de matemáticas es a nivel superior, esencialmente, y afortunadamente con muchachitos, digamos, élite, porque son estudiantes que uno está entrenando para competir en olimpiadas matemáticas alrededor del mundo. Entonces, esto es una experiencia muy distinta a dar clase en colegios a estudiantes en escuela básica, de bachillerato, porque ahí hay unas características muy distintas. ¿Okay? Entonces, yo actualmente, después de mucho pensar eso, conversar con mucha gente, ver un proyecto maravilloso que está desarrollando la Universidad de Puerto Rico en el núcleo de Mayagüez, en toda la isla, de reciclaje, de apoyo al profesor en el aula. Lo que yo pienso que se debe tomar en cuenta, no es mi propuesta, pero es lo que pienso que debe ser,
es que un profesor de matemáticas, en nivel básico, en nivel elemental, debe conocer lo mejor posible las matemáticas elementales, conocerlas bien, desde un punto de vista superior, saber qué significa eso, porque muchas veces, también lo dijeron por aquí, la gente repite, cuando va a enseñar algo, repite la forma como lo aprendió o como cree que lo aprendió. Yo tuve la oportunidad, casi recién graduado de profesor, en el año 77, hace 40 años, de trabajar con un grupo de personas que habían sido mis profesores en un proyecto que en ese momento, y viendo ahora lo que se está haciendo en el mundo a nivel de enseñanza de las matemáticas y comparando con aquello en donde estábamos, nos nutríamos de Piaget, nos nutríamos de Polya y sus pasos para resolver problemas, algoritmos, juegos, simulación, todo eso, veo que en aquel momento ese grupo era muy adelantado, porque estaba haciendo las cosas que se están haciendo hoy en día en enseñanza de las matemáticas. Pero en una experiencia que duró 5 años en Venezuela, con muchísimo apoyo de dinero del Estado en aquel momento, y que al final fracasó porque se extendió sin tomar en cuenta una variable fundamental, la formación matemática del profesor. Se pensaba en aquella época, porque no había estudios de eso en Venezuela, que los profesores comprendían los cambios que se estaban haciendo, que los profesores comprendían en profundidad la matemática que tenían que enseñar, y nos dimos cuenta que eso no era así. Pero recibimos la orden del ministerio de que eso había que extenderlo inmediatamente, y el proyecto lamentablemente fracasó, aunque a nivel experimental se estaban obteniendo buenos resultados una vez que nosotros lográbamos poner al profesor a aprender, a que realizaran un aprendizaje autónomo de las matemáticas elementales que tenían que enseñar. Entonces, pienso que eso es fundamental. Eso abre después una diáspora inmensa para que la gente pueda comprender métodos didácticos, pedagogía, para poder enseñar las cosas mejor, porque va a tener una herramienta de base, que es lo que tiene que enseñar. Esto es todo por ahora. Muchas gracias. Empezamos con la segunda ronda. Doña Fernanda, por favor. Si usted quiere, pasa yo, lo que quiere. Por favor. Bueno, ante dos comentarios que hacía aquí la compañera que está en la mesa también sobre y es algo que realmente nos han dicho muchas veces a quienes estamos en el Ministerio de Educación, y es el que para empezar otra cosa no podríamos empezar de cero, hay que partir de algo que ya está hecho. Y en efecto, así fue. Un primer cambio que se hizo fue en el currículo del 1996, el cambio de pasar de solamente contenidos y ver que los docentes precisamente hacían lo que comentaba el compañero, repetir cosas que ya las habían venido realizando desde antes, y no se centraban en que también había que desarrollar en los estudiantes lo que son las destrezas. Entonces, en el 96 se inicia un primer cambio tratando ya de introducir destrezas. Sin embargo, se vuelve un poco difícil y se hace una evaluación, y resulta que entre algunos otros aspectos que se encuentran en esta evaluación es precisamente la formación de los docentes, es decir, nuestros docentes que salían de los institutos pedagógicos a trabajar con chicos hasta séptimo de básica, sus conocimientos no eran los apropiados para enseñar matemática, y no solo matemática, de hecho el resto de áreas, porque como están manejando no solo un área, al momento de prepararse también los contenidos son reducidos. Luego, en el para el currículo del 2016 se hace un monitoreo al currículo del 2010, que como les decía ya tiene este corazón que era el
desarrollar las destrezas con criterios de desempeño o presentar un currículo con destrezas con criterios de desempeño. Y resulta que en el monitoreo, como se incluyen algunos contenidos nuevos, algunos contenidos que no se venían trabajando en currículos anteriores, y al conversar con los docentes, y esto les hablo desde la experiencia, con docentes de algunas instituciones educativas, especialmente de los sectores rurales, por ejemplo, realmente no tenían un dominio del área, de conocimientos sencillos. Cometían muchísimos errores, incluso al momento de dar las clases, y lo evidenciamos. Así que había que tomar una decisión. Hasta ese momento, los cursos que estaba ofertando el Ministerio de Educación estaban enfocados en la parte didáctica, en la parte pedagógica, y con algunos inconvenientes, porque sí existieron algunos. Se buscó que la capacitación que se dé a los docentes tenga un alto porcentaje disciplinar. De ahí que desde el 2014 hasta la fecha, con convenios que se hacen con universidades de categoría A y B, el Ministerio de Educación oferta cursos para que los docentes participen y mejoren en la parte disciplinar. Es algo que nosotros consideramos que si el docente no conoce lo que tiene que enseñar, es muy difícil que pueda transmitir a sus estudiantes, en este caso, lo que es la matemática. En el currículo del 2016 se tomó en cuenta dos cosas importantes. La primera, el que quienes participen sean no solamente docentes, sino que también sean expertos en la disciplina, expertos en matemática. Por eso es que se formaron dos equipos, además de todos los validadores que fueron los docentes de algunas instituciones educativas a nivel nacional. Y sobre esta pregunta importante, que era ¿qué es imprescindible de los contenidos de matemática que los estudiantes deben conocer? Se plantea el currículo para los estudiantes. Pero además de eso, se genera otro producto que, en relación a esta pregunta, ¿qué es lo imprescindible de los contenidos de matemática que los docentes deben saber para que puedan enseñar matemática a sus estudiantes? Se crea otro producto, otro documento que permite o que se ha proporcionado a las universidades para que ellas sean quienes desarrollen los contenidos, en este caso del área de matemática, y puedan trabajar con los docentes fortaleciendo la parte disciplinar. Además de que también teníamos el equipo de especialistas en currículo, especialistas pedagogos, quienes fortalecían con la parte didáctica. Sin embargo, entiendo que, si no me equivoco, también la SPOL, la Politécnica e incluso la Universidad Central dio cursos de capacitación ya a algunos docentes. Tenemos un buen número de docentes ya capacitados, que entiendo sí hubo muchas dificultades. Sin embargo, hay algo que nosotros tenemos y es preocupante. Los docentes que se preparan y estudian matemática también tienen temor al área y tienen resistencia a asistir a los cursos, porque quizá la forma de enseñar de parte de quienes están ayudándonos en esta formación también necesita un cambio. Y esto es una información recogida de los docentes que se han capacitado ya en algunas universidades. Eso es. Yo quiero unirme a lo que dijo Rafael. A mí me gusta mucho la idea de una matemática construyéndose como una edificación. Las cosas no son aisladas y es algo que se está pasando, es decir, cada nivel requiere niveles anteriores. Y quiero hacer alusión a algo que dijo Juan Carlos en la conferencia ayer, cuando decía que la tendencia de los docentes es a culpar al nivel anterior.
y al nivel anterior, y al nivel anterior. Y el tema de hoy era justamente tratar uno de los niveles más básicos, que es educación general básica. Y como mostré hace un momento, el nivel de componentes cognitivos es bien bajo. Y el problema aquí para mí está bien claro en ir a como a la mata del problema. Para poder enseñar, los docentes tienen que estar preparados. Esto ya lo dijo Rafael, es decir, los cursos están muy orientados a cómo enseñar, pero no te sirve de nada saber un montón de estrategias didácticas si no sabes qué enseñar. Entonces, eso es una realidad que está pasando, es decir, los docentes en licenciatura en educación son expertos en las técnicas modernas, que no por ello son menos, es decir, son muy válidas, pero tiene que ser de la mano del componente cognitivo o de la disciplina que va a ir. Y no puede estar aislado, no puede ser tú eres el experto en enseñar y tú eres el que tienes el conocimiento. Y eso también es algo que está pasando entre la brecha entre los matemáticos y los que enseñan matemática. Hay una brecha bien grande que hay que, de alguna forma, erradicarla. Y alguna vez oí una discusión entre qué era mejor, dar pedagogía a un matemático o dar matemática a un pedagogo, y en realidad no va por ahí, es decir, tienen que ir de la mano. Y va porque hay que aumentar hacer las dos cosas a la vez, es decir, yo no puedo enseñarte mientras es más, oí alguna vez un comentario, es decir, tenemos que cumplir con tantos requisitos que entre las horas de práctica y lo demás no nos da para meter matemática, así que vamos a sacrificar la matemática para dar más lo importante, y eso para mí no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, una de las posibles soluciones justamente es enseñar las dos a la vez, es decir, yo te enseño alguna pedagogía mientras enseño la matemática. Es decir, te voy a enseñar el aprendizaje basado en problemas resolviendo un problema matemático. Porque aquí lo más importante, como dijo Rafael, es ir a lo elemental. Por ejemplo, la educación básica, los docentes de educación básica, he oído muchas veces comentarios como, si yo sé sumar, entonces puedo enseñar a sumar. Y es un gran error. Porque cuando les preguntas a esos docentes qué es la suma, te puede responder que 2 más 3 es 5. Y te puede decir cómo sumar, pero no qué es la suma. Entonces, ¿qué es lo imprescindible que pregunta, por ejemplo, Fernanda? Son estos conceptos básicos matemáticos que deben tener los docentes. Por eso mi propuesta iba a reducir un montón de contenido, no tanto procedimental. Es decir, las 1000 técnicas de suma, no me sirven esas 1000 técnicas de suma si no sé lo que es una suma. Y por ahí va la idea, es decir, complementar todas estas herramientas muy buenas de cómo enseñar con un buen conocimiento matemático de conceptos básicos, elementales, que deben tener los docentes. Gracias. ¿Cómo se monta una clase heurística por solución de problemas? Porque esto está en el ambiente de hace mucho tiempo. Bueno, hay que enseñar por solución de problemas, paso de Polya, Chomsky, el otro. ¿Cómo se hace eso? ¿Ah? Eso es muy difícil. Eso requiere mucho ingenio de parte del docente y mucha formación matemática, pedagógica. ¿Por qué? Porque la heurística se va moviendo y uno empieza con una serie de preguntas queriendo llevar a los estudiantes hacia alguna respuesta y eso falla. Entonces hay que inventar sobre la marcha. O sea, uno no puede diseñar una clase heurística escrita. Voy a seguir este guión de trabajo. No se puede hacer. Entonces, si queremos estar a la moda, solución de problemas, etcétera, pues tenemos que comprender muy bien qué cosa es la que vamos a enseñar. Fíjense, en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas, que se hacen todos los años en el mes de julio
y donde está participando prácticamente todo el mundo, entre 100 y 110 países todos los años, alrededor de 600 estudiantes de bachillerato no pueden estar en la universidad. Hay un fenómeno que se ve desde hace bastantes años, y es que Asia arrasa. Y no solamente Asia arrasa, sino que la mayoría de los ganadores de medallas de oro de equipos como los Estados Unidos o Canadá son asiáticos también, que viven en esos países. Algo pasa ahí, ¿no? Pero si vamos a fijarnos solamente en el caso asiático, donde también está de moda hablar de Singapur, por ejemplo, o del sistema educativo en todo lo que se conoce como los tigres asiáticos. Y vemos que ahí hay una formación muchísimo más sólida de parte de los docentes. Cuando uno ve profesores de esos países que asisten a estas Olimpiadas, pues de repente no son, los jefes de delegación no son profesores universitarios, son profesores de secundaria. Sin embargo, en nuestros países, los profesores que vamos a esas Olimpiadas somos profesores universitarios. Hay una diferencia bastante interesante. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchos docentes en esos países de educación secundaria que tienen una formación muy sólida. Y ahí yo pienso que está el éxito, además de toda una serie de cosas dentro del sistema, en donde es muy valorada la profesión del docente y todo eso, que es algo que no estamos tratando aquí, pero que es fundamental en todo este aspecto. Más bien, por ejemplo, en mi país es despreciada. En este momento un docente gana menos del sueldo mínimo. Yo como profesor universitario del más alto nivel recibo menos de $40 al mes de sueldo en Venezuela. Entonces, es otro problema grave que hay ahí. Pero quiero insistir en esa formación sólida de lo que hay que enseñar. Puede ser que haya alguna cosa más, que se incluyan en eso, pero vuelvo a la pregunta inicial: ¿cómo se monta una clase heurística? ¿Cómo se trabaja por solución de problemas? Conociendo el tema que se quiere enseñar. Yo quiero abordar un tópico que no lo tomé en la primera parte porque como que no cabía muy bien. No todos quienes ejercemos la docencia somos maestros, y ese es un elemento que también hay que analizar. Para que un estudiante ingrese al magisterio, para que un estudiante ingrese a una carrera de educación requiere 800 puntos. No todos alcanzan esos 800 puntos para ingresar, y ha existido un decremento importante en el ingreso de estudiantes para formarse como maestros. Es decir, que las cifras que se indicaron antes respecto a la necesidad, al decremento de docentes, ¿no es cierto?, posiblemente va a aumentar, porque no hay estudiantes que se estén formando. ¿Por qué? Porque hay requisitos como estos. No es que esté en desacuerdo de que se exija para que un estudiante llegue a ser docente, más bien debería motivarse, debería mejorarse las condiciones para que sean motivantes, y el joven y el muchacho que quiera seguir una carrera universitaria se sienta a gusto al escoger la docencia. Pero esto contrasta con otra política del gobierno, que abre las puertas a cualquier persona, aun cuando no tenga formación docente, para que ingrese al magisterio. Entonces, se puede observar una ruptura entre lo que se exige para que un estudiante se forme como docente y lo que se exige para que una persona venga a ejercer la docencia. Son cosas que hay que pensarlas, y que si en este espacio se las puede debatir y elevar a las instituciones respectivas para que tomen los colectivos, pues debemos hacerlo, ¿no es cierto? Hay elementos que hacen falta dentro de lo que es la estructura general de educación a nivel nacional. No tenemos un modelo educativo. Yo he buscado y hay el modelo educativo intercultural,
pero no le he podido encontrar al modelo educativo específico para, al menos publicado, he buscado y no lo he logrado encontrar. Esos elementos que servirían como un paraguas general en base al cual todos deberíamos orientarnos, no los tenemos. Y muchas veces vamos haciendo cambios aleatorios de acuerdo a lo que el devenir nos indica, pero no porque tenemos una visión de largo plazo hacia dónde queremos llegar, hacia dónde queremos ir. Estos elementos son necesarios dar solución. Y finalmente, yo sí estoy de acuerdo en que es fundamental dar una carga importante de contenido científico disciplinar en cada una de las especialidades, sea la que fuera, matemática, biología, la que fuera. Pero este contenido, ¿no es cierto?, académico, disciplinar, debe estar también muy de la mano con lo que es la didáctica. No podemos enseñar simplemente, voy a dar hoy el taller de límites, no podemos enseñar límites como nos enseñaron en la universidad, porque no nos van a entender. Hay que investigar, hay que profundizar sobre cómo enseñar, cuáles son las dificultades en el aprendizaje, para entonces sí poder enseñar ese tema que se nos está planteando. Muchas gracias. Muchas gracias, muy gracias. Hay una sugerencia, y a mí me parece muy buena, de que si hubiera preguntas ahora, pasamos rápidamente a preguntar con la opción de luego continuar la tercera ronda. Si puede, por favor, nombrar a la persona a quien quisiera usted preguntar. Buenos días a los colegas panelistas, a los colegas profesores de nuestro país que se han dado cita en nuestra querida Sport. Yo creo que las intervenciones desde los distintos ámbitos de los amigos que han participado en este evento, en la mesa como panelistas, todas están enfocadas de forma apropiada desde la orientación hacia donde están dirigidos o desempeñando cargo. Es decir, cada uno tiene su fundamento en base a la información de que dispone. Pero hay algo que es importante a mi criterio. A todo aspecto en el ámbito educativo debe de tener dos componentes fundamentales que los cuatro panelistas lo han tratado. Es decir, el conocimiento que se tiene del área de la ciencia y voy a enseñar ese conocimiento de la ciencia. El compañero que hizo la introducción, muy gentilmente, amplió un poco más diciendo cómo lo voy a aplicar, que es la parte que a veces nosotros como profesores de matemáticas nos quedamos un poco cortos. Muy bien. La mayoría de los profesores de matemáticas asistentes aquí que obtuvieron su nombramiento titular en el Ministerio de Educación, hasta antes del 2012, somos ingenieros. Al menos en nuestra provincia, en Manabí, los profesores de matemáticas somos ingenieros. Del 2012 hacia acá, los profesores de matemáticas ahora son economistas e ingenieros comerciales y administradores de empresas. ¿Sí? Por favor, yo no estoy ofendiendo a nadie. Discúlpenme, mis colegas, ¿no? Disculpen, colegas, si se toma como un término injurioso. No, por favor, estoy hablando en los términos más cordiales. ¿Cierto? Pero esa es la realidad. La compañera que intervino al final nos hizo notar de ese detalle. Y prueba de ello era que antes a nosotros los ingenieros, el Ministerio de Educación nos organizaba cursos de pedagogía. Ahora el Ministerio de Educación organiza cursos de matemáticas porque los profesores que nombraron les falta conocimiento. Por favor, no estoy yo ofendiendo a nadie. Discúlpeme si alguien se siente ofendido, pero esa es la realidad que estamos viviendo en nuestro país. Hay un aspecto que es importante. Los profesores de matemáticas de las universidades, de las cuales yo también soy profesor de análisis matemático,
en la Universidad Técnica de Manabí. Nosotros no tenemos la formación docente para el ejercicio de la docencia universitaria. Somos ingenieros. Los compañeros del sport, profesores de matemáticas, todos son ingenieros. Hay aspectos necesarios y la pregunta ya con esta introducción va orientada a la profesora de la Universidad San Francisco de Quito, que ella es profesional en matemáticas. O sea, ella es profesora, licenciada o ingeniera, no sé, en matemáticas, en esa área. Mi pregunta es, ¿el título profesional de matemáticas que se adquiere en una universidad es suficiente para ser profesor universitario de matemáticas, o si hay algún aspecto importante de pedagogía que se incluya en la formación profesional del ingeniero o del licenciado en matemáticas? No, la respuesta es definitivamente no, porque las cosas van de la mano. Y yo lo dije, es decir, no se trata solo de conocer la matemática, porque uno puede saber muchas cosas y no saber transmitirlas, ni saber generar espacios de aprendizaje adecuados. Estoy completamente de acuerdo en que es necesario incursionar en el mundo de la didáctica para que este aprendizaje sea significativo. Ahora, el punto es que lo que está pasando en las carreras que forman, porque la realidad es esa, hay muchos ingenieros dando contenidos matemáticos y que dominan el campo matemático y que les hace falta perfeccionar en la didáctica. La ventaja para mí en ese punto de partida es que es más fácil tener algún tipo de formación continua que complemente la parte didáctica. Lo que me preocupa en realidad es al revés, es decir, formarte en didáctica sin contenido, porque para mí eso es vacío. Vacío porque tiene que ir de la mano. Es como saber, las múltiples técnicas son muy válidas. De hecho, me preguntaste, yo soy matemática, me formé como matemática pura y estoy haciendo una maestría en educación en matemática. Y esto complementa mi estudio, eso es lo que a mí me ha permitido enseñar de mejor manera. Pero sí me he dado cuenta desde mi misma universidad que más éxito han tenido aquellos que dominan la matemática e incursionan por el gusto de enseñar en los campos didácticos para poder buscar la forma de hacer llegar ese conocimiento de mejor manera a los estudiantes, pero requiere un dominio para poder hacer llegar ese conocimiento. Y ahí está el problema. Lo que está pasando en la realidad del Ecuador es que muchos, no en el caso de los ingenieros, probablemente, no lo sé, pero están formándose sin ese contenido. Y entonces están transmitiendo información equivocada, porque son ellos los que tienen que enseñar. Y ahí entonces se vuelve un ciclo grave. Gracias. Muy buenos días, gracias. Yo quisiera confrontar dos conceptos generales, el 1.0 y el 2.0, porque cuando usted comenzó a hablar, amigo Efraín, me sentí bien, pero cuando comenzó a multiplicar, que si 4 por 20 más 4 por 5 y todo, listo. Se había acabado el encanto, porque nosotros, en función del tiempo, nos convertimos en una especie de convidados de piedra. O sea, nosotros también queremos ser protagonistas y no solamente escucharlos a ustedes que hablen y hablen y hablen y nos respondan preguntas que no hemos hecho. Para comenzar, hay muchísimas cosas que yo no pregunté, pero me respondieron. Pero quisiera preguntar. Es un problema que existe en casi todos los eventos, que señores importantes hablan y hablan y hablan, y cuando uno se para a hablar, dice, pero rapidito. Así me gusta hablar de lo que quiera. Así me gusta. Y es hermoso que lo diga. Así me gusta hacer. Yo me formé en una sociedad donde se formó Rafael, profesor titular de la Central de Venezuela soy yo, y trabajé también en el IBIC con Calarotti. Roberto Calarotti era el director del IBIC. Y me emociona escucharte. Como me emociona escuchar, porque también tengo la nacionalidad ecuatoriana. Soy nativo de Loja, pero hice mi vida en Venezuela. Así son las cosas. Hay una palabra de Paola que resume todo.
¿Desbalance? ¿Para qué hablo mucho de eso? Desbalance terrible. ¿Para qué irnos para allá? Para acá? Desbalance. Hay que resolver ese problema. Y Ana habla de una cosa interesante. El contexto y la biopsicosocial. Qué interesante. Pareciera que nosotros sí estamos formando a bachilleres para soltarlos allá donde viven los shuar y van a sobrevivir. Y también parece que estamos formando a shuar para que vengan y soltarlos de la ciudad y van a sobrevivir. Porque alguien me mostró, no, claro que no, alguien me mostró, no me recuerdo, por favor, mostró un gráfico donde la presencia matemática en Oriente era nula. ¡Cero! ¡Cero! Eso es desbalance. Voy a rematar luego con la pregunta para la amiga Fernanda. Me encanta también trabajar con él, pero ahora viene la cuestión. Fernanda me presenta unos anillos de Borromeo para explicarme unos conceptos. Somos innovadores, somos justos, somos solidarios para satisfacer las necesidades e intereses de estudiantes. Eso, por los productos que tenemos, no es verdad, lamentablemente, porque se obvió un concepto territorial. Se hizo una cuestión general, obviando en esos anillos de Borromeo a la región. Así no podemos formar. ¿Y por qué lo digo? Porque me gusta la experiencia de Rafael de trabajar con chicos para Olimpiadas. Como este problema yo lo tuve en Venezuela cuando dictaba también clases de matemáticas en la Facultad de Ingeniería, en Alimentos y Rector, en aquel entonces, Piar Sosa, que debes conocerlo muy bien. Bueno, descubrí que había unos cuantos y he tratado de hacer. Yo tengo un emprendimiento que se llama El Maestro Mate a nivel mundial, con 5.000 ejercicios de Olimpiadas, de nenes de aquí, de nenes de allá, de nenes de arriba, de nenes de Ecuador, de todas partes, para poder coadyuvar en esas cuestiones. Pero nosotros también queremos ser escuchados, pero mucho más allá de que nosotros los profesores, que a veces presiento que plantean problemas de profesores y no problemas de alumnos, que está bien, cada uno tiene su derecho. Pero lo que más me duele, y ayer se lo decía a Juan Trujillo, ayer se lo decía, y los caballeros y los protagonistas, ¿dónde están pues? Aquí estamos discutiendo como la sangre del drago, sobre el remedio que cura todos los males, y el enfermo, ¿dónde está pues? El enfermo es el estudiante, pues, hacia él queremos ir, pero poco lo escuchamos y venimos, y como decía la amiga, hacemos una cosa nueva, porque aquello ya no funcionaba, y la nueva, y la nueva, y la más nueva, y las mentes lúcidas, y toda esa cuestión, y vamos avanzando y avanzando, y cuando nos damos cuenta estamos en un dale que dale. Entonces, muy bien. Pregunta para la amiga Fernanda. Sobre este concepto de somos innovadores, somos justos, somos solidarios, ¿por qué se obvia la parte territorial? Porque la geografía también, como es la madre de la historia, también es la madre de la educación. Me gustaría escuchar eso. ¿Por qué no hay esa relación profunda? Para que no pase lo que dice Paola. Ese es mi balance. Gracias. Bueno, no me queda claro a qué es lo que nos referimos al hablar la parte territorial, pero yo le voy a comentar cómo fue planteado este perfil. Ya, bueno. El perfil del bachillerato ecuatoriano es la meta a la que queremos que nuestros estudiantes lleguen, ¿ya? Para construirlo participaron docentes de distintos lugares del país, y no solamente docentes, de hecho participaron también empresarios, participaron padres de familia, participaron los estudiantes mismos, y una vez que se planteó cómo queremos que sea nuestro bachiller, ante esa pregunta existieron muchísimas virtudes, que se les lo podría decir así, por cada uno de estos participantes, y la coincidencia mayoritaria era precisamente estos tres valores que
se proponen en el currículo. En relación a la parte territorial, el currículo mismo permite esa contextualización en cada una de las instituciones educativas. Yo les decía, el currículo ya no está dado por grados, está dado por cursos, por subniveles, y un subnivel agrupa 3 cursos. Entonces, el currículo que yo voy a desarrollar a nivel institucional en el segundo nivel de concreción y en el tercer nivel de concreción en la institución educativa va a responder a la necesidad y el interés de ese grupo de estudiantes. Si usted me dice de la parte Shoah, por ejemplo, entonces, como el currículo es abierto, podrán incluir contenidos, saberes incluso ancestrales de esa comunidad e incluirlos en el currículo para desarrollarlos. El currículo le permite hacerlo. Entonces, quizá ahí desde la práctica está incluida la parte territorial que usted mencionaba hace un momento. ¿Sí? Muy buenas, María. Bueno, creo que el perfil del profesor de matemáticas también debe ser en valores. Por ejemplo, el respeto es algo que debemos inculcar en el estudiante y para eso el profesor debe ser respetuoso. Por respeto yo voy a ir puntual a la pregunta. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué mejor en vez de destrezas del desempeño no vamos hacia las metas de comprensión? Porque muchas destrezas de desempeños en matemática pueden ser automatizadas. Un estudiante puede resolver muy bien una ecuación, quiero decir despejar X, pero si le pregunto por qué lo resuelves de esa manera, probablemente no me lo sepa contestar. No, ¿por qué no ir a metas de comprensión? Gracias. Perdón, ¿la pregunta la hace alguien en particular o cualquiera quisiera? Cualquiera, muchas gracias. En la última intervención de ella habló de que los maestros deberían saber lo que es la matemática. Cuando una persona que enseña matemáticas sabe lo que es la matemática, no se le presenta esa disyuntiva que usted está planteando. Porque una cosa es calcular algo, resolver una ecuación, y la otra cosa es comprender todo lo que está detrás de eso. Entonces, la enseñanza de las matemáticas tiene que comprender todo eso. Y eso va de nuevo a la formación del profesor. El profesor tiene que comprender bien qué son las matemáticas, su contenido, su método y su significado. A ella sería, si es que vamos para allá, esa era mi pregunta entonces para ella. ¿Vamos para allá o no? De hecho, el currículo está planteado por destrezas. Destrezas con criterios de desempeño se llaman así porque tienen estos 3 elementos: la habilidad, la destreza, el contenido asociado y el nivel de complejidad o el contexto. Entonces, cuando hablamos del contexto, por ejemplo, hay algunas destrezas que mencionan precisamente lo que usted decía, la argumentación. Resuelvo algo, hago un ejercicio, ¿para qué? ¿Cómo lo aplico? ¿Sí? ¿Por qué lo hago? Eso está expresado en el currículo. Entonces, por eso la necesidad de que los docentes conozcan primero lo que se establece en el currículo y que no solamente utilicen un texto escolar como medio para desarrollar sus clases. Hay un currículo que es enriquecedor, que les permite hacer muchísimas cosas en su aula y que no es cierto el que tienen que seguirlo desde el principio hasta el final, cumpliendo todo en el orden, más allá del orden en cómo está planteado, sino que hay ciertos momentos en los que ustedes, los docentes, pueden hacer inclusión de otros contenidos para contextualizarlos en el aula. ¿Sí? Sí, ¿alguna pregunta más? Bien, yo estoy muy